Hay cosas que no entran en el lenguaje cotidiano. El miedo, la traición, la soledad, el dolor. Los sueños que se repiten, las intuiciones que todavía no tienen nombre. Buscamos respuestas, pero quizás lo mejor que nos pueda pasar sea aprender a evitar la pregunta. A veces algo te llama sin que sepas qué es. Ese es el conejo blanco. Y esta noche, consciente y con intención, lo seguimos juntos. Bienvenidos a Ritual Conejo Blanco, el camino de vuelta a vos. Hay una pregunta que me acompaña desde hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que realmente despierta una vida? No me refiero a despertarnos cada mañana cuando suena el despertador, tampoco a ese despertar espiritual del que tanto se habla hoy, como si pudiera comprarse en un curso de fin de semana o resumirse en una frase motivacional. Me refiero a otra cosa. Me refiero a ese instante difícil de explicar en el que algo empieza a cambiar desde adentro nuestro. Todos conocemos ese momento. Puede haber ocurrido leyendo un libro, escuchando una música, frente a una obra de arte, en una conversación después de una pérdida, durante un viaje, en una terapia. O quizás simplemente mirando por una ventana una tarde cualquiera. No sabemos exactamente qué pasó, pero sabemos que después de ese momento ya no volvimos a mirar al mundo de la misma manera. Y eso es curioso, como mínimo es curioso, porque vivimos en una cultura obsesionada con las respuestas, pero casi nunca nos detenemos a pensar qué es aquello que verdaderamente nos transforma. Los antiguos, en cambio, sí se lo preguntaban. Y quizás por eso, en lugar de escribir tratados psicológicos, comenzaron a construir símbolos. No porque los símbolos explicaran el misterio, sino porque eran capaces de contenerlo. Jung decía que un símbolo nunca agota su significado. Al contrario, cuanto más verdadero es un símbolo, más interpretaciones admite. No encierra una respuesta, sino que mantiene viva una pregunta. Y quizás, por eso, sobreviven durante siglos, incluso cuando desaparecen las civilizaciones que lo crearon. Y hay un símbolo en particular que me resulta especialmente intrigante, porque aparece una y otra vez. En culturas distintas, en religiones distintas, en épocas distintas. Es como si la humanidad hubiese encontrado en él una manera de hablar de aquello que ninguna palabra alcanza para nombrarlo. Y ese símbolo es una rosa. Y acá encima entonces aparece una pregunta aún más extraña. ¿Por qué una rosa? Porque existen cientos de miles de plantas con flores. Flores más resistentes, más exóticas, más antiguas, más grandes. Y sin embargo, cuando poetas, filósofos, alquimistas, místicos, artistas, teólogos quisieron representar el amor, el secreto, la revelación, la perfección o el despertar de la conciencia,
terminaron eligiendo la misma flor, la rosa. No el jazmín, no el clavel, una rosa. ¿Pero qué vieron en ella? ¿Qué descubrieron que nosotros todavía seguimos intentando comprender? Hoy, casualmente, 13 de julio, la tradición cristiana celebra el Día de la Rosa Mística. Y esa celebración suele despertar otra confusión bastante habitual. Muchas personas creen que existen muchas vírgenes. La Virgen de Lourdes, la de Fátima, la del Carmen, la del Guadalupe, la Rosa Mística. Pero la tradición cristiana nunca habló de muchas Marías, sino que existe una sola. Lo que cambian son sus advocaciones. Y la palabra advocación, que proviene del latín advocatio, invocación, es una manera particular en que la comunidad creyente contempla un aspecto de esa misma figura. Lourdes remite a la sanación, Fátima a la conversión y la paz, Guadalupe al encuentro de los mundos y al nacimiento de una identidad americana, Carmen a la protección, y así cada una ilumina un rostro distinto de un mismo misterio. Pero entre todas ellas hay una que resulta singular, porque no nos conduce primero a un lugar, ni a una aparición, ni a un acontecimiento histórico. Nos conduce a un símbolo, a la rosa mística. Y entonces la pregunta deja de ser religiosa para convertirse en una pregunta profundamente humana. Y es, ¿qué tiene una rosa para convertirse en una de las imágenes espirituales más poderosas de Occidente? Y más aún, ¿por qué esa misma rosa ya era sagrada mucho tiempo antes del cristianismo? Porque la encontramos en el antiguo Egipto, asociada a Isis, en Grecia, vinculada a Afrodita, en Roma como emblema del secreto, en la alquimia como imagen de la transformación, en la poesía de Alighieri como forma del paraíso, en la tradición Rosacruz como el despertar de la conciencia, o en la psicología de Jung como una de esas imágenes capaces de expresar lo que la razón no puede abarcar. Es decir, la rosa no nació cristiana. La rosa ya llevaba miles de años hablándonos. Y quizás eso sea lo verdaderamente fascinante, ¿no? Que culturas separadas por siglos, idiomas y creencias hayan encontrado en una misma flor una manera de decir algo que ninguna de ellas consiguió explicar del todo. Tal vez porque los grandes símbolos no pertenecen a una religión, son parte de la experiencia humana. Juan Eduardo Cirlot, en su extraordinario diccionario de símbolos, decía que los símbolos no inventan significados, los revelan. O sea que el significado subyace al símbolo mismo. Son formas visibles de realidades invisibles. Por eso regresan una y otra vez en los sueños, en el arte, en los mitos, en las religiones. Y tal vez por eso seguimos mirando una rosa con un respeto difícil de explicar, porque intuimos que ahí hay algo más, no solamente belleza, no solamente perfume, no solamente una flor, hay un misterio. Y quizás ese misterio tenga menos que ver con la rosa que con nosotros. Porque después de todo, ¿qué es aquello que hace que una vida de pronto despierte?
Buenas noches, yo soy Mario Kromholk y esto es Ritual Conejo Blanco. Y si recién te enganchás, Ritual es un espacio para que hablemos de lo que nos atraviesa, lo que nos pasa, lo que sentimos, las situaciones por las que pasamos en la vida y poder verlas desde otra óptica, desde una óptica un poco más quizás liviana, con menos estructuras, como son los símbolos. Ritual es una forma, es un ratito, un instante, una propuesta para volver a las fuentes, para volver a escucharnos, para conectar con esto que nos pasa. Siento que hay un montón de información, a diferencia de años atrás, hay un montón de información disponible. Entramos a las redes y scrolleamos y vemos ritual para esto, ritual para lo otro, y cursos de tal, todo holístico, ¿no? O sea, conectar con el tarot. Es como que hasta uno se abruma con tanta oferta, que constelar, que reiki, que abrirte los registros. Y quizás a veces lo único que necesitemos es alguna idea, algún instante para poder sentarnos a pensar, simplemente pensar, bajar un instante de tanto ruido y desde el silencio conectar con el adentro. Qué mejor que eso, qué mejor que para eso una imagen, un símbolo, que desde su contemplación, desde preguntarnos algo desde otro lugar, de otra forma, podamos encontrar cómo eso resuena con lo que ya está dentro nuestro y que está pidiendo pista, pidiendo ser escuchado, pidiendo ser encontrado. Hoy vamos a encarar el despertar a través de una rosa. Y creo yo que si hacemos las cosas bien, la próxima vez que mires una rosa, vas a encontrar información dentro tuyo muy distinta a la que encontrabas cuando contemplabas una simple rosa. Recién nos estamos conociendo en este ritual, en este espacio. Por eso quiero escucharlos, quiero que me cuenten, quiero saber qué piensan, qué les pasa, cuál es su experiencia de vida con cada uno de estos temas que vamos tocando. Porque, nada, esto es un espacio que se construye también entre todos, en el diálogo, se hace más nutritivo y ahí el símbolo se expande. Pueden conectar conmigo acá en el programa, con sus mensajes. Les dejo el teléfono de la radio, 11 44 40 30 15. Les dejo mi WhatsApp, 11 6969 2307, que también es el mismo número de Casa Esotérica Conejo Blanco, un espacio al que pueden concurrir buscando herramientas, buscando una respuesta y quizás de vuelta con un poquito de suerte, cuando se vayan con una pregunta. Nos pueden encontrar los próximos y los pasados programas de ritual en YouTube, en el canal Experiencia Esotérica, en Instagram, en Esotérica Conejo Blanco, y en el mío, que es @mariukrom, Krom con K. Sí, es complicado, pero yo sé que
de a poco lo van a encontrar más fácil. Entonces los quiero leer, quiero ver qué les pasa, qué piensan, quiero que me cuenten sus historias de despertares, donde esos instantes en los que de repente nos cae la ficha y no era nadie, a ver, vamos a empezar un poquito más para atrás. Nadie se sienta y dice, bueno, ahora me va a caer una ficha, ahora me voy a dar cuenta de tal cosa, ahora voy a sentir que ya esto fue suficiente. No, esas cosas suceden. Esos son los pequeños, los micro despertares. Son esos instantes que no sabemos a qué atribuírselos. ¿Cuál fue el despertador? ¿Cuál fue eso que me generó que me diera cuenta? Como cuando nos sentamos ¿qué me ha pasado? Nos sentamos en una oficina, en un trabajo, que uno dice es como, no, ya está. Ya, esto fue así, suficiente. Bueno, esos instantes de conciencia, de florecimiento, de salida del mundo, ¿cuáles son los disparadores? Y eso se da con tiempos que para cada uno son distintos. Así que me gustaría escuchar sus historias. ¿Cuáles fueron esos instantes, esas epifanías, esos momentos de iluminación donde sintieron que estaban despertando, despegando a un 2.0? Si la humanidad eligió una rosa para hablar del misterio, seguramente no fue por casualidad. Los símbolos nunca son arbitrarios. Nadie decide un día que una flor va a representar el amor, el conocimiento, la transformación o la increíble presencia de lo sagrado. Los grandes símbolos sobreviven porque expresan una experiencia que todos conocemos, aunque muchas veces no sepamos nombrarla. Y creo que eso fue lo que exactamente ocurrió con la rosa. Porque si la observamos con atención, seguramente vamos a descubrir que la rosa guarda un centro. No se entrega, no se abre inmediatamente, no muestra su corazón apenas florece, lo protege, lo va revelando lentamente. Es un detalle botánico, pero también es una enorme lección simbólica. Quizás por eso la humanidad vio en la rosa una imagen del despertar, porque nosotros tampoco nos abrimos de golpe. Nadie comprende una verdad de un día para el otro. Nadie ama profundamente de un instante a otro. Nadie termina una terapia siendo la misma persona que la empezó. Y nadie atraviesa un duelo en una sola noche. Hay procesos que necesitan tiempo. Y la rosa parece recordárnoslo cada vez que florece. Los antiguos comprendían muy bien esta diferencia entre conocer y revelar. Para ellos, la verdad no era una información que alguien transmitía, sino que era una experiencia que maduraba lentamente hasta hacerse visible. Tal vez por eso, cuando el cristianismo buscó una imagen para hablar de María, eligió precisamente una rosa. Pero aquí conviene detenernos un momento, porque la expresión rosa mística no nace de una aparición ni de un milagro particular, sino que forma parte de las letanías lauretanas
que son una serie de invocaciones aprobadas por la Iglesia a fines del siglo XVI. Y aunque la imagen de María como rosa ya aparecía muchos siglos antes en la espiritualidad medieval, pensaron, ¿por qué llamarla rosa mística? Porque la palabra mística no significa magia ni esotérico, como solemos pensar hoy, sino que proviene del griego miein, que significa cerrar los ojos o cerrar los labios. Es decir, entrar en el misterio, en aquello que no puede comprenderse solamente con la razón. María es llamada rosa mística porque representa ese espacio donde el misterio de Dios se hace visible sin dejar de ser misterio. Y la rosa resulta perfecta para expresar esa idea, porque revela, pero nunca termina de revelarse. Siempre conserva algo de profundidad. Seguramente muchos de nosotros hemos rezado alguna vez un rosario, pero ¿te preguntaste alguna vez por qué se llama justamente rosario? La palabra proviene del latín rosarium y es jardín de rosas. Durante la Edad Media se decía que cada Ave María era una rosa ofrecida a la Virgen. Quien rezaba el rosario iba confeccionando simbólicamente una corona de rosas invisibles. La oración ya no era una repetición mecánica, sino que era el cultivo paciente de un jardín interior. De ahí quizás venga también la palabra esto de cultivarse. Cada cuenta del rosario representaba un paso, cada oración un pétalo, cada misterio una flor que comenzaba a abrirse. Y entonces, así, entendemos que la rosa nunca fue solamente una flor, sino un modo de pensar el crecimiento del alma. Uno de los hombres que mejor comprendió esto fue San Bernardo de Claraval, que hablaba de María como el jardín donde la gracia florece plenamente, pero al mismo tiempo decía que las virtudes humanas también crecen como las flores, que no aparecen de golpe, que florecen. La paciencia florece, la compasión florece, la humildad florece y la fe florece. Y esa idea reaparece unos siglos más tarde en una mujer extraordinaria como Hildegarda de Bingen, una monja benedictina, médica, inmensa compositora, naturalista y una de las grandes místicas del siglo XII. Hildegarda hablaba de una fuerza que llamó viriditas, una palabra difícil de traducir, porque quizás podríamos decir verdor, vitalidad o algo así como fuerza verde. Era para ella la energía de la vida que Dios derrama sobre toda la creación. Las plantas, los árboles, los jardines, las flores, no eran simples elementos de la naturaleza, sino que eran imágenes de una vida espiritual que también crecía dentro del ser humano. Quizás por eso, cuando algunos relatos describen apariciones marianas o la muerte de ciertos santos, aparezca este fenómeno curioso que llaman odor sanctitatis, el olor de la santidad, que muchos testigos en sus narraciones aseguran que es similar al olor del perfume de las rosas. Claro está, sin haber encontrado una fuente natural que brindara ese perfume. La Iglesia nunca lo tomó como prueba de santidad, pero
sí reconoció que esos testimonios forman parte de una antiquísima tradición espiritual. Y así vuelve a aparecer la rosa, y ya no como imagen, no como oración, no como metáfora, sino como perfume. Como si la presencia de lo invisible necesitara hacerse sentir de alguna manera. Porque el perfume tiene una característica única. No puede verse, no se puede tocar, no se puede atrapar. Y sin embargo, sabemos que está. Tal vez eso mismo ocurra con las cosas más importantes de la vida, ¿no? No siempre podemos explicarlas, pero las reconocemos cuando aparecen, como el amor, como la belleza, como la verdad, como el despertar. Y quizás por eso la humanidad eligió una rosa, porque comprendió que existen cosas que no pueden demostrarse y que solo pueden comenzar a florecer dentro de nosotros. Hasta ahora recorrimos la tradición cristiana, pero la historia de la rosa comienza mucho antes, muchísimo antes. Y cuando un símbolo sobrevive miles de años y atraviesa pueblos que nunca tuvieron contacto entre sí, los historiadores de las religiones empiezan a hacerse la pregunta de ¿se copiaron entre ellos? ¿O todos accedieron a la misma verdad al mismo tiempo? Mircea Eliade decía que existen imágenes que regresan una y otra vez porque expresan estructuras profundas de la experiencia humana. Cambian las culturas, cambian los nombres de los dioses, cambian las lenguas, pero ciertas formas permanecen. La rosa es una de ellas. En el antiguo Egipto encontramos flores asociadas a Isis, símbolo de la vida que renace y del conocimiento que vence a la muerte. En Grecia, por ejemplo, la rosa quedó unida a Afrodita, no solo como emblema del amor, sino también de esa fuerza capaz de hacer florecer la existencia. En Roma, por ejemplo, apareció una expresión que todavía utilizamos sin saber de dónde viene. Sub rosa, bajo la rosa. Cuando una rosa colgaba del techo durante un banquete o una reunión, todo lo que allí se decía quedaba protegido por el silencio. La rosa se convirtió así en el símbolo del secreto. Habrán visto alguna vez como imágenes donde una persona se tapa la boca con una rosa en lugar del dedo, como haciendo shh. Y qué interesante es esto, ¿no? Porque el secreto no siempre es algo que alguien oculta. A veces el secreto es algo que todavía no estamos preparados para comprender. Porque, de vuelta, no todo conocimiento puede entregarse de una vez. Hay verdades que necesitan madurar. Y quizás la humanidad no solamente eligió la rosa porque florece, quizás la eligió porque es bella. Pero cuidado, porque cuando hablamos de belleza, solemos pensar en algo agradable de mirar. Y los antiguos entendían otra cosa por belleza. Para Platón, por ejemplo, la belleza no era un adorno del mundo, sino una fuerza capaz de despertar el alma. En el banquete y en el Fedro, Platón desarrolla una idea extraordinaria. Cuando contemplamos algo verdaderamente bello, dice, no solo admiramos aquello que tenemos adelante de los ojos, sentimos que algo dentro nuestro comienza a moverse, como si esa belleza despertara un recuerdo profundo, un llamado, una nostalgia de algo
que todavía no alcanzamos del todo. Por eso Platón llega a afirmar que la belleza es el resplandor visible de la verdad. No nos convence, no nos obliga, nos atrae. Y quizás toda transformación empiece verdaderamente ahí. No cuando alguien nos explica una idea, sino cuando algo nos conmueve tanto que ya no podemos seguir siendo los mismos. Tal vez por eso la rosa atravesó la historia, porque representa esa experiencia universal en la que algo despierta dentro de nosotros sin que podamos saber qué es. Y esa idea también aparece en el tarot. Solemos decir que el arcano 6, los enamorados, representan el amor. Pero además sabemos que habla sobre todo de la elección, de la libertad. Y nadie elige un camino si antes algo no lo ha conmovido. La belleza entonces deja de ser una cuestión estética y se convierte en una fuerza transformadora. No es casual que unas cartas antes, el loco también comience su viaje, por ejemplo, en el mazo de Edward White, llevando una pequeña rosa blanca en la mano, antes de aprender, antes de comprender, antes de dominar el mundo, lleva una flor. Como si el tarot quisiera decirnos que todo camino de conocimiento comienza primero por una experiencia de asombro. Porque nadie despierta por obligación. Despertamos cuando algo nos resulta tan verdadero, tan bello, tan profundo, que ya no podemos volver a mirar al mundo de la misma manera. Y otra vez, la rosa parece decirnos lo mismo. Los alquimistas comprendieron muy bien esa enseñanza. Y cuando pensamos en alquimia, solemos imaginar hombres intentando fabricar oro, pero la verdadera alquimia habla de otra transformación, la del propio alquimista. El plomo era una metáfora, el oro también, y la gran obra consistía en transformar la conciencia. Por eso la rosa aparece una y otra vez en manuscritos alquímicos como el Rosarium Philosophorum. No representa una flor, sino que representa el momento en que después de atravesar la oscuridad, el alma comienza a abrirse a una nueva forma de comprensión. Siglos más tarde, los rosacruces colocaron una rosa en el centro de una cruz. La cruz representa nuestra condición humana, el tiempo, el cuerpo, la historia, el sufrimiento, los límites. Y la rosa representa aquello que puede florecer precisamente ahí, no fuera de la cruz, en el centro de ella. Es una imagen profundamente esperanzadora. No, porque no hay que escapar de la condición humana para despertar, hay que habitarla. Y entonces, ya a esta altura, aparece uno de los libros más extraordinarios jamás escritos, La Divina Comedia de Dante. Después de atravesar el infierno, después de subir el purgatorio, después de recorrer todo el camino del conocimiento, ¿qué encuentra Dante al llegar al paraíso? No encuentra un trono, no encuentra una montaña, ni un palacio. Encuentra una enorme rosa celestial. Una flor infinita formada por todos los bienaventurados, ordenados alrededor de María. Dante, la verdad es que podría haber elegido cualquier imagen para representar la plenitud, pero no, elige una rosa.
porque comprendió que el destino final del ser humano no era conquistar algo, sino florecer. Y entonces pensé en una imagen que seguramente muchos de ustedes ya conocen, justamente como decíamos antes, en la carta del loco. Siempre mirando el precipicio, el perro, las ropas. Pocas veces prestamos atención a esa flor blanca. Como si en algún punto nos quisiera decir que ese viaje comienza por una flor. No con una espada, no con un cetro, no con un libro. O sea, no por una acción, no por el poder, no por el conocimiento, por una flor. Como si el tarot quisiera decirnos que el conocimiento no empieza acumulando respuestas, sino que empieza conservando intacta la capacidad de asombro. Esa flor acompaña al loco durante todo el viaje. Y curiosamente, Dante termina su viaje contemplando otra cosa, otra rosa. Una está al comienzo y la otra al final. Y entre ambas transcurre una vida. Jung decía que los símbolos sobreviven porque expresan experiencias universales. No pertenecen a una cultura, sino al alma humana. Y quizás por eso Cirlot, en su diccionario de símbolos, define a la rosa como una imagen del centro espiritual, de la perfección, del misterio y de la totalidad. No es una flor bonita, simplemente, sino que es un mapa de aquello que podemos llegar a ser. Y tal vez por eso seguimos regalando rosas cuando amamos, o seguimos llevándolas a los nacimientos, a las bodas, a las despedidas, a los cementerios, a los altares, como si sin decir una sola palabra, esa flor siguiera hablando por nosotros. Quizás porque desde hace miles de años la humanidad comprendió algo que todavía seguimos intentando aprender. Que el despertar nunca ocurre de golpe, sino que como una rosa, siempre sucede pétalo a pétalo. Gracias por los mensajes que están enviando. Algunos son súper privados, muy personales. Gracias por contarme cosas que son tan privadas. Lo que sí quiero dejarles en esta oportunidad es que yo personalmente siento que el despertar comienza cuando la belleza nos hiere, nos lastima, como que nos resulta imposible permanecer impávidos ante algo que es tan maravilloso, tanto más gigantes que uno. Entonces, desde ese sentirnos chiquitos, ¿cómo no movernos? ¿Cómo no hacer algo? Como cuando decimos, por ejemplo, bueno, che, dale, ya tenemos determinada edad, ¿cuánto más vas a esperar para hacer lo que querés? Pues se acaba la vuelta, la calecita, en algún momento. Y en ese darnos cuenta, en ese despertar, en ese animarnos, impulsados por esa belleza de la libertad,
las cosas cambian. Conectamos con algo que nos trasciende, o con un propósito, o simplemente con la voz de nuestro corazón. Así que muchas gracias por los mensajes que mandan. Creo que todo suma, creo que el diálogo se enriquece y que me den la posibilidad de poder ser parte, un pedacito de parte de su cotidianeidad. Eso es un montón para mí. Así que muchas gracias. Como todas las semanas, quiero compartirles la biblioteca del símbolo para poder seguir expandiendo y que ustedes hagan su propio viaje, su propia experiencia. Obviamente, como ya estuvimos leyendo de eso, que estuvimos haciendo mención al diccionario de símbolos de Cirlot, es para la mesita de luz. Y después, a partir de eso, nada volverá a ser igual. Pero es quizás uno de los más importantes, junto con el de Chevalier, y tal vez el de Nietzsche Eliade, son el diccionario para tener de símbolos. Si van a hacer una inversión, es ese. ¿Qué otro libro les recomiendo? Y todos estos los pueden conseguir en la biblioteca, una librería especializada esotérica Conejo Blanco, donde creemos en que cuando alguien llega buscando un libro, primero hay que hacer algunas preguntas como para poder asesorarlo y escuchar y ver por dónde va esa búsqueda. Como el viejo estilo, la vieja usanza de los libreros de antes. Entonces, además del diccionario de Cirlot, cómo no recomendar en la biblioteca del símbolo la Divina Comedia, la que estábamos hablando de Dante. Más allá de todo lo que se diga y que vayamos a decir en este programa hoy y 1001 veces, a Dante hay que leerlo porque nos recuerda que el viaje espiritual no termina encontrando respuestas, sino aprendiendo a contemplar y ver toda esa belleza simbolizada en la rosa que nos rodea. Psicología y alquimia de Jung también es un libro muy bonito para continuar trabajando lo que vimos hoy, porque Jung claramente trabaja con las imágenes que aparecen en sueños, en la religión, en la alquimia, pero no como curiosidades del pasado, sino como expresiones vivas que nos habitan en nuestro inconsciente. Y si bien la rosa, claro, no es eje del libro, aparece vinculada a la transformación interior, a la totalidad psíquica y al proceso de individuación en ese despertar, en ese florecer. Acá Jung, por ejemplo, nos enseña que el verdadero despertar no consiste en incorporar más información, sino en esto de convertirse lentamente y a su tiempo en eso que estamos destinados a ser. ¿Y qué otro libro más había preparado? Bueno, Fedro o el banquete de Platón. Después de este libro podemos entender un poquito más a Platón, que vea la belleza no como un punto final en el camino, sino como una llamada, como eso que
como ese recuerdo que el alma tiene de algo que vivió antes de nacer, que nos conmueve desde ese lugar, desde encontrarnos con algo que ya conocíamos previamente. No lo estamos admirando desde una subjetividad, sino que estamos siendo convocados a ese despertar, a entender, esto ya lo vivimos y lo estamos recordando. Que justamente la palabra recordar quiere decir volver a pasar por el corazón. Los símbolos tienen una particularidad. Cuanto más los estudiamos, menos se agotan. Raro, ¿no? Pareciera ser cuánto tiempo más va a hablar esta señora de los símbolos. Bueno, la verdad podría hacerlo eternamente. Y cada vez diría algo distinto. Y ustedes escucharían algo distinto. Los símbolos no son acertijos que se resuelven, son compañeros del camino. Y ahí donde estén en ese camino, lo percibirán, lo escucharán, lo verán de una forma diferente. Bueno, quizás por eso la rosa sigue floreciendo en la poesía, en la religión, en la alquimia, en el tarot. No porque todavía no hayamos entendido su significado, sino porque al igual que los símbolos siempre tienen algo nuevo para decirnos. Y así llegando al final del programa de hoy, de la apertura de este nuevo ritual, quería hacer una recapitulación cortita de que hace unas semanas comenzamos este viaje hablando de los inicios, hablando de eso de cómo nos cuesta romper esa hoja en blanco y animarnos. Después apareció la caridad, recordándonos que nadie se realiza solo. Más tarde descubrimos el poder del nosotros, porque el otro en definitiva no es un obstáculo, sino que es la condición para que algo nuevo nazca. Entramos luego al laberinto y ahí comprendimos que perderse también formaba parte del camino. Y la semana pasada nos detuvimos frente al espejo y descubrimos que ese otro muchas veces refleja aquello que todavía no hemos reconocido de nosotros mismos. Quizás todo ese recorrido sea necesario para llegar hasta acá, porque nadie despierta antes de haberse encontrado y nadie florece antes de atravesar sus propias sombras. Nadie abre verdaderamente el corazón antes de aceptar quién es. Y entonces, recién entonces, comprendemos que la rosa nunca habló solamente de una flor, sino que habló de nosotros, de ese proceso misterioso que ninguna técnica puede acelerar, que ningún maestro puede imponer, que ninguna receta puede fabricar, que cada uno de nosotros recuerda un momento en que algo empezó a despertar dentro suyo. Tal vez fue un libro, una conversación, un viaje, una carta de tarot. O quizás ni siquiera sepamos decir exactamente qué fue. Lo único que sabemos es que después de ese momento ya no volvimos a ser los mismos. Y tal vez por eso la humanidad eligió una rosa, porque comprendió que el misterio no consiste en saber cómo florecen las cosas, sino que el verdadero misterio es que florezcan. Y como ocurre con toda rosa, ningún pétalo puede abrirse antes de tiempo. Yo soy Mario Kromholk y esto, una vez más, ha sido la apertura de un nuevo ritual. Nos vemos.